El descubrimiento. El gran salón de Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. El embajador Crixto, del Imperio Centauri, tamborileaba con sus dedos con garras sobre la lisa mesa de metal. Sus 3 ojos no dejaban de mirar la enorme pantalla que mostraba imágenes que nadie podía explicar. «Estas naves son más antiguas que cualquier cosa que hayamos encontrado», dijo la doctora Nara, la científica principal del Consejo. Su piel azul se había vuelto pálida mientras hablaba. «Nuestras pruebas muestran que tienen al menos 10 millones de años, quizás más». La pantalla mostraba retorcidas formas de metal flotando en el oscuro espacio del borde exterior. Las naves eran gigantescas, más grandes de cualquier cosa que el Consejo hubiera construido jamás, pero ahora estaban destrozadas, desgarradas por el tiempo y por la batalla que las había destruido hacía tanto tiempo. «El metal no se parece a nada en nuestros registros», continuó la doctora. «El Nara no debería existir. La forma en que fue fabricado requiere una tecnología que no poseemos ni siquiera ahora». El embajador Telik, de la antigua civilización Mordan, se inclinó hacia adelante. Su pueblo era viejo, con casi 2 millones de años de historia a sus espaldas. Siempre se habían enorgullecido de ser la raza más antigua de la galaxia. Pero ahora, su voz temblaba. «Está diciendo que estas naves son más antiguas que los Mordan, más antiguas que todos nosotros». «Mucho más antiguas», replicó la científica. «Pero esa no es la parte más extraña». La pantalla cambió. Ahora mostraba símbolos grabados en el metal destrozado. Las marcas eran simples pero claras. Todos en la sala podían leerlas porque las computadoras de traducción ya habían hecho su trabajo. «Estas marcas», dijo la doctora Belnara lentamente, «están en escritura humana». Cada ser en la sala se giró para mirar a la doctora Elena Vázquez. Ella era la única humana allí, sentada en el extremo más alejado de la mesa. Su cabello oscuro estaba recogido y sus ojos marrones estaban muy abiertos por la conmoción. «Eso no es posible», dijo en voz baja. «Los humanos solo llegaron al espacio hace 300 años. Solo conocimos a otras especies hace 100 años. Debe haber algún error». «No hay error», dijo el canciller Corp, el líder del consejo. Su voz profunda llenó la sala. «Hemos verificado los datos muchas veces. Estas son naves humanas, pero son más antiguas que cualquier civilización que conocemos». Elena se levantó lentamente. Le temblaban las manos. «Necesito ver los datos yo misma. Tiene que haber una explicación». «Tendrá acceso a todo», dijo el canciller. «Pero primero, necesitamos saber si su gente nos está ocultando algo. Hay cosas sobre la historia humana que no le han contado al Consejo». «No», dijo Elena con firmeza. «Hemos compartido todo. Nuestros registros se remontan a miles de años. Nunca antes habíamos estado en el espacio. Nunca hemos construido naves como estas». La sala volvió a quedar en silencio. Entonces, el embajador Crix habló. «Quizás los humanos olvidaron su propia historia. Muchas especies han perdido partes de su pasado». «¿Durante 10 millones de años?», preguntó Telik. «Eso es imposible». La doctora Belnara mostró nuevas imágenes en la pantalla. «Hay más. Encontramos bancos de datos en 3 de las naves. La mayor parte de la información está dañada, pero recuperamos algunos archivos». La pantalla mostró mapas estelares que parecían familiares pero incorrectos. La galaxia estaba allí, pero las estrellas estaban en lugares diferentes. Era como mirar a casa desde 1 millón de años atrás. «Estos mapas muestran la galaxia como era hace mucho tiempo», explicó la científica, «antes de la civilización Mordan, antes de que cualquiera de nosotros existiera. Pero los mapas están marcados en lenguaje humano. Hay notas sobre rutas comerciales, puertos seguros y advertencias». «¿Qué tipo de advertencias?», preguntó Elena. «Advertencias sobre algo que viene de fuera de la galaxia, algo peligroso. Los archivos están demasiado dañados para leer la mayor parte, pero hay referencias a algo llamado la marea oscura y los hambrientos». Elena sintió un escalofrío. Esas palabras le sonaban extrañamente familiares, como una vieja canción que había escuchado de niña pero que no podía recordar. «Hay una cosa más», dijo la doctora Nara. «Encontramos cuerpos». La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba los restos de seres en trajes extraños. Los cuerpos eran viejos, convertidos en polvo hacía mucho tiempo. Los trajes habían protegido algunos de los huesos. «Analizamos los restos».
El ADN es humano, no como el de los humanos de hoy, pero humano, como si estas personas fueran sus antepasados de hace mucho tiempo. Elena se dejó caer en su asiento. Toda la sala daba vueltas a su alrededor. Esto no podía ser real. Los humanos nunca habían sido un antiguo pueblo viajero del espacio. Tenían registros que se remontaban a las pinturas rupestres. No había ningún vacío en su historia lo suficientemente grande como para ocultar una civilización galáctica. Necesito contactar a la Tierra de inmediato, dijo. Nuestros historiadores y científicos necesitan ver estos datos. Por supuesto, dijo el canciller Court. Pero, doctora Vázquez, debe entender que si los humanos construyeron naves como estas hace 10 millones de años, cambia todo lo que sabemos sobre la galaxia. Cambia todo lo que sabemos sobre su pueblo. Elena sintió lentamente. Volvió a mirar las naves destrozadas en la pantalla. Eran hermosas incluso en su estado de destrucción. El diseño era suave y elegante, tanto arte como máquinas. Hay algo más que me inquieta, dijo el embajador Telik. Si los humanos eran tan avanzados hace tanto tiempo, ¿qué les pasó? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué su gente empezó de nuevo como primitivos? Quizás no desaparecieron, dijo la doctora. Nara en voz baja. Quizás eligieron olvidar. La sala volvió a sumirse en el silencio. La idea de que cualquier especie eligiera renunciar a tal poder y conocimiento era casi imposible de creer. Elena miró a su alrededor, a todas las caras alienígenas que la observaban. Ahora podía ver miedo en sus ojos. Miedo de lo que los humanos podrían ser en realidad. Miedo de lo que podrían recordar. Les prometo, dijo, que encontraré respuestas. Si mi pueblo ha olvidado algo tan importante, les ayudaré a recordar. Pero incluso mientras lo decía, Elena se preguntó si algunas cosas se olvidaban por una razón. Las naves destrozadas en la pantalla parecían haber perecido en batalla. ¿Contra qué habían estado luchando? ¿Y si ese enemigo todavía estaba ahí fuera, esperando que los humanos recordaran quiénes eran realmente? El canciller Court se puso de pie y todos los demás lo siguieron. Esta sesión se cierra por ahora, dijo. Doctora Vázquez, tiene acceso total a nuestros datos. Pero entienda esto, la galaxia está observando la humanidad ahora. Estas naves sugieren que su pueblo es mucho más de lo que parece. Esperamos que eso sea algo bueno. Mientras los otros embajadores salían, Elena se quedó atrás, mirando la pantalla. Las antiguas naves humanas flotaban allí como fantasmas de un pasado que nadie recordaba. Pronto tendría que regresar a la Tierra con noticias que cambiarían todo lo que los humanos creían saber sobre sí mismos. Solo esperaba que estuvieran listos para la verdad. El despertar. El doctor Marcus Chen estaba sentado solo en su pequeña oficina en la estación de investigación Alpha 7. El mensaje de la Tierra había llegado hacía 2 horas, marcado con los más altos códigos de seguridad. Ahora miraba fijamente la pantalla de su computadora, viendo las imágenes de las naves antiguas una y otra vez. Su café se había enfriado, pero no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en los símbolos grabados en el metal destrozado. Había visto esos patrones antes, pero no en el espacio. Los había visto en cuevas. Marcus se apartó de su escritorio y caminó hacia la pared donde colgaban las fotos de su investigación. Pinturas rupestres de la Tierra, de miles de años de antigüedad. Arte primitivo, decían todos, solo viejos humanos dibujando sus sueños y miedos. Pero allí, en una foto de las cuevas de las Caux, estaba el mismo patrón de líneas curvas que marcaba las naves antiguas. Y en otra foto de cuevas en Australia, el mismo diseño geométrico que la doctora. El Nara había mostrado al Consejo Galáctico. No puede ser, susurró para sí mismo. Marcus había pasado toda su carrera estudiando el arte humano primitivo. Había escrito artículos sobre cómo los humanos primitivos usaban símbolos para contar historias sobre sus vidas simples. Pero ahora, a mirar los patrones de nuevo, no parecían primitivos en absoluto. Parecían instrucciones. Su comunicador personal vibró. Un mensaje de su compañera de investigación, la doctora Sarah Kim, en el planeta Nueva Ginebra. Marcus, ¿estás viendo las noticias? Algo está pasando. Las viejas estaciones de monitoreo se están activando. Marcus sintió que se le helaba la sangre. Estaciones de monitoreo. Abrió las noticias y encontró los informes. En todo el espacio humano, en planetas que habían sido colonizados durante décadas, antiguas estructuras se estaban activando. Edificios que todos pensaban que eran formaciones rocosas naturales de repente brillaban con energía. El primer informe llegó de Nueva Terra.
Los colonos habían encontrado lo que pensaban que era una interesante formación de colinas fuera de su ciudad principal. Durante 20 años la habían usado como punto de referencia. Ahora estaba cubierta de luces y enviando señales al espacio. Siguieron más informes. En la estación Harmony, una montaña que siempre había parecido extraña se estaba abriendo, revelando cámaras de metal en su interior. En el mundo minero de Cobalt Prime, los trabajadores habían atravesado lo que pensaban que era un depósito mineral, solo para encontrar salas llenas de máquinas durmientes. Todas son iguales. La voz de Sara llegó a través del comunicador. Tecnología humana antigua. Y Marcus, todas tienen los mismos símbolos que estudias en las cuevas. Marcus se pasó las manos por su cabello canoso. Esto era imposible. Los humanos no tenían tecnología antigua. Apenas tenían fuego hace unos pocos miles de años. Su historia era clara y simple. Habían crecido lentamente desde comienzos primitivos hasta su nivel actual de civilización. Pero la evidencia estaba justo frente a él. Abrió sus archivos y comenzó a comparar las pinturas rupestres con los símbolos de las naves antiguas. Patrón tras patrón coincidía perfectamente. Lo que él había pensado que eran simples diseños artísticos eran en realidad dibujos técnicos. La puerta de su oficina sonó. «Adelante», dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Entró la doctora, Lisa Park, una de sus estudiantes de posgrado. Era joven y se entusiasmaba con todo, pero ahora parecía preocupada. «Profesor Chen, ¿ha visto lo que está pasando en la Tierra?» Marcus levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» Lisa activó su tableta y le mostró una transmisión en vivo desde la Tierra. La cámara apuntaba al monte Denali en Alaska, pero la montaña se veía extraña. Secciones de ella se movían, abriéndose como pétalos de una flor. En el interior, estructuras metálicas brillaban a la luz del sol. «Comenzó hace una hora», dijo Lisa. «Montañas y colinas en toda la Tierra se están abriendo. Hay cámaras adentro llenas de tecnología que nadie ha visto antes. El gobierno está tratando de mantener a la gente alejada, pero las noticias están en todas partes». Marcus se levantó lentamente. Sentía las piernas débiles. «Muéstrame más». Lisa cambió la transmisión. Ahora estaba mirando el desierto del Sáhara. Lo que siempre habían parecido formaciones rocosas aleatorias se estaban reorganizando en patrones geométricos perfectos vistos desde el espacio. Parecían placas de circuitos construidas con piedra y metal. «Profesor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible?» Marcus no respondió. No podía responder. Todo lo que había creído sobre la historia humana estaba equivocado. Su comunicador volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje prioritario del Comando de la Tierra. Órdenes oficiales. Todos los arqueólogos e historiadores humanos debían regresar a la Tierra de inmediato, sin excepciones. «Tengo que irme», le dijo Marcus a Lisa. «Sigue monitoreando las transmisiones. Documenta todo». Mientras empacaba sus pocas pertenencias, Marcus intentaba dar sentido a lo que estaba viendo. Si los humanos tenían tecnología antigua escondida por todo su territorio, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué se estaba activando ahora? El vuelo a la Tierra duró 3 días. Durante el viaje, llegaron más y más informes. Estructuras antiguas estaban despertando en cada mundo humano. Pero había un patrón. La tecnología solo respondía a ciertas personas. Y todas esas personas compartían algo. Tenían marcadores genéticos específicos que aparecían en menos del 1% de la población humana. Marcus se enteró de que él era uno de ellos cuando su nave llegó a la Tierra. Guardias de seguridad lo recibieron en el espaciopuerto, pero en lugar de arrestarlo, escanearon su ADN y sonrieron. «Bienvenido a casa, Dr. Chen», dijo uno de ellos. «Lo hemos estado esperando». Lo llevaron a una instalación oculta bajo las montañas rocosas. No era un edificio gubernamental. Era algo mucho más antiguo. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que había estudiado en las cuevas, pero aquí brillaban con una luz suave. La doctora, Elena Vázquez, lo estaba esperando en la cámara principal. Se veía diferente ahora, más seria, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. «Marcus, me alegro de que hayas llegado a salvo. Necesitamos tu experiencia». «Elena, ¿qué es este lugar? ¿Qué le está pasando a nuestra historia?» Ella lo guió más adentro de la instalación, pasando por salas llenas de máquinas durmientes y paredes cubiertas de cartas estelares. «Nuestra historia no es lo que pensábamos», dijo ella. «Hemos estado en las estrellas antes, Marcus, muchas veces, pero cada vez elegimos olvidar».
Se detuvieron frente a un enorme muro cubierto de jeroglíficos y símbolos. Pero estos no eran dibujos primitivos. Eran la historia escrita en el lenguaje de las cuevas, contando el relato del ascenso y la caída de la humanidad a lo largo de millones de años. No somos recién llegados a la galaxia, continuó Elena. Somos sus hijos más antiguos, y ahora algo se acerca que nos pondrá a prueba de nuevo. Marcus miró fijamente la pared, leyendo los símbolos con una nueva comprensión. Las historias estaban todas allí, ocultas a simple vista en cada pintura rupestre y marca antigua en la tierra. Historias de grandes guerras, enemigos terribles y la elección de dormir y olvidar en lugar de enfrentar la extinción. ¿Por qué ahora?, preguntó él. ¿Por qué los sistemas se están despertando ahora? Elena señaló el símbolo más nuevo en la pared, uno que parecía pulsar con luz propia. ¿Por qué están regresando?, dijo ella. El enemigo que nos obligó a escondernos. La razón por la que elegimos olvidar. Y esta vez, tenemos que recordar quiénes somos realmente, o todo lo que hemos construido se perderá para siempre. Fuera de la instalación, en toda la Tierra y en todo el espacio humano, antiguas máquinas continuaban su secuencia de despertar. Tecnología que había dormido durante millones de años se estaba desperezando, preparándose para una guerra que la mayoría de los humanos ni siquiera sabía que se avecinaba. Pero en lo profundo de sus genes, en las partes más antiguas de sus mentes, la humanidad recordaba. Habían librado esta batalla antes a través de las eras, y la librarían de nuevo. La herencia revelada. El doctor Marcus Chen no había dormido en 3 días. La instalación subterránea bullía de actividad, mientras equipos de científicos trabajaban sin descanso para comprender lo que habían descubierto. Los antiguos símbolos en las paredes no eran solo decoraciones. Eran un registro histórico completo del verdadero pasado de la humanidad. «Mira esta sección», llamó la doctora. Sarah Kim desde el otro lado de la cámara. Había llegado de Nueva Ginebra el día anterior e inmediatamente se había sumergido en el trabajo. Estos símbolos de aquí describen batallas espaciales, pero no recientes. Estas son de hace millones de años. Marcus se unió a ella en la sección de la pared que estaba estudiando. Los jeroglíficos mostraban naves humanas luchando contra extrañas formas oscuras que parecían doblarse y retorcerse de maneras imposibles. Debajo de las escenas de batalla había símbolos que parecían números, informes de bajas de guerras libradas antes de que los continentes actuales de la Tierra se hubieran formado. «El patrón es claro», dijo Elena, acercándose por detrás. Había estado trabajando con los equipos de gobierno, tratando de coordinar la respuesta global a la tecnología que despertaba. La humanidad se eleva para convertirse en una potencia galáctica. Se extienden por las estrellas, construyen grandes civilizaciones. Luego, algo los ataca desde fuera de la galaxia. Luchan, pierden, y los supervivientes eligen olvidar todo y empezar de nuevo como primitivos. Marcus señaló una secuencia de símbolos que se repetía a lo largo del registro histórico. Este ciclo ha ocurrido al menos 7 veces que podemos leer con claridad, probablemente más. 7 veces, repitió Sarah en voz baja. Nos hemos convertido en una civilización espacial 7 veces, y 7 veces hemos destruido deliberadamente nuestro propio conocimiento para escondernos de algo. Las implicaciones eran asombrosas. La civilización humana no tenía unos pocos miles de años. Tenía millones de años, pero se reiniciaba una y otra vez. Cada vez, los supervivientes escondían su tecnología, dispersaban a su gente en mundos primitivos y esperaban a que la amenaza pasara. ¿Pero por qué la tecnología solo responde a algunas personas?, preguntó Marcus. ¿Por qué solo ciertos humanos tienen los marcadores genéticos que activan estos sistemas? Elena activó una pantalla holográfica de una de las máquinas antiguas. Mostraba un complejo mapa genético con secciones resaltadas. Estos son los genes guardianes, explicó. En cada ciclo, antes del reinicio, se elegía a algunos humanos para que llevaran la memoria en su ADN. No una memoria consciente, eso sería demasiado peligroso, sino disparadores genéticos que se activarían cuando la tecnología despertara de nuevo. La pantalla mostraba cómo los genes se transmitían a través de linajes cuidadosamente mantenidos a lo largo de miles de generaciones de sociedad humana primitiva. Los guardianes no sabían lo que llevaban, pero cuando llegara el momento, su ADN desbloquearía los sistemas antiguos. Somos los descendientes de esos guardianes, continuó Elena. Nuestros antepasados ofrecieron como voluntarios para llevar esta carga a través de las edades oscuras entre ciclos. Se aseguraron de que cuando la humanidad necesitara recordar,
alguien pudiera activar los sistemas de seguridad. Marcus sintió una extraña sensación, como recuerdos que no eran suyos, agitándose en el fondo de su mente. Las pinturas rupestres que había estudiado de repente tenían perfecto sentido. No eran arte primitivo. Eran manuales de instrucciones escritos en un código que solo los descendientes de los guardianes podían entender verdaderamente. «Muéstrale la línea de tiempo», dijo Sara en voz baja. Elena manipuló la pantalla. Holográfica. Ahora mostraba una espiral donde cada bucle representaba un ciclo de la civilización humana. En la parte inferior de cada bucle había un periodo oscuro, el reinicio, cuando la humanidad se volvía deliberadamente primitiva de nuevo. En la parte superior de cada bucle había una edad de oro de tecnología y viajes espaciales. «Los ciclos se están acortando», explicó Elena. «El primero, que podemos leer con claridad, duró 50 millones de años. El segundo fue de 30 millones. Este ciclo actual solo ha durado 10.000 años». «¿Por qué más cortos?», preguntó Marcus, aunque una parte de él ya temía la respuesta. «Porque el enemigo se está volviendo más fuerte. Cada vez que regresan, son más difíciles de combatir. Cada vez tenemos menos tiempo para prepararnos antes del siguiente ataque». La cámara quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas antiguas que se encendían tras eones de sueño. El peso de este conocimiento era abrumador. La humanidad no era una especie joven aprendiendo a caminar entre las estrellas. Eran una antigua raza guerrera que había estado luchando la misma batalla a través de eras geológicas. El Dr. James Morrison, jefe del Departamento de Arqueología de la Tierra, entró a la cámara con aspecto exhausto. Había estado liderando equipos que exploraban los sitios recién activados en todo el mundo. «Hemos traducido más de los registros del sitio australiano», anunció. «Las noticias no son buenas». Activó su tableta y proyectó la nueva información para que todos la vieran. Los símbolos mostraban cartas estelares y fechas, pero también algo más. Patrones de detección que parecían inquietantemente familiares. «Estas son lecturas de sensores», continuó, «del borde de la galaxia. Las mismas firmas que encontramos en los bancos de datos de esas naves antiguas que descubrió el Consejo Galáctico». Marcus sintió que se le encogía el corazón. «Ya están aquí». «Aún no aquí», corrigió Morrison, «pero cerca. Los sensores muestran que la flota enemiga se acerca al borde exterior de la galaxia, tal como los registros antiguos predijeron que lo harían». Elena mostró otra pantalla que presentaba el estado actual de la civilización galáctica. Cientos de especies, billones de seres, todos inconscientes de lo que se dirigía hacia ellos. «En ciclos anteriores, la humanidad luchó sola», dijo. «Esta vez, tenemos aliados, el Consejo Galáctico, todas las demás especies. Pero les decimos la verdad. Revelamos que no somos recién llegados, sino los guardianes más antiguos de la galaxia». «Nunca lo creerían», dijo Sara. «E incluso si lo hicieran, ¿confiarían en nosotros? Les hemos estado ocultando nuestra verdadera naturaleza». Marcus estudió de nuevo los antiguos registros de batalla. En cada ciclo anterior, la humanidad había luchado desesperadamente, pero al final había perdido. El enemigo era demasiado poderoso, demasiado alienígena, demasiado hambriento. La única victoria consistía en esconderse, en volverse tan primitivos que los invasores ignoraban la Tierra por considerarla insignificante. «Pero esta vez podría ser diferente», dijo lentamente. «Esta vez hemos conservado más tecnología que nunca. Las bases ocultas, las naves de guerra durmientes, los recuerdos genéticos. Quizás los guardamos porque esta vez planeamos ganar en lugar de solo sobrevivir». Elena asintió. «Los registros antiguos sugieren que este es el ciclo final. O derrotamos al enemigo permanentemente esta vez, o no habrá un próximo ciclo para el que prepararse». En toda la instalación, las alarmas comenzaron a sonar. No alarmas de emergencia, sino llamadas de despertar. Más sistemas antiguos se estaban activando, respondiendo a la amenaza que se acercaba. En algún lugar de las profundidades de la montaña, máquinas que habían dormido durante millones de años se estiraban y probaban sus sistemas. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Marcus. Morrison revisó sus últimos datos. Basado en las lecturas de los sensores y la velocidad a la que viajaron en invasiones anteriores, quizás 6 meses antes de que lleguen a las colonias exteriores. Tal vez menos. 6 meses para prepararse para una guerra que se había librado a través de las eras. 6 meses para decidir si revelar la verdadera naturaleza de la humanidad a sus aliados galácticos,
o prepararse una vez más para un largo ocultamiento. Pero mientras Marcus miraba la tecnología que despertaba, a los descendientes genéticos de antiguos guerreros y a completo registro histórico escrito en las paredes, se dio cuenta de algo importante. Esta vez se sentía diferente. Los humanos de este ciclo no solo habían sobrevivido, habían prosperado junto a otras especies. Habían construido algo que valía la pena proteger, algo que iba más allá de su propia supervivencia. Se lo decimos, dijo finalmente. Le decimos todo al Consejo Galáctico, no porque necesitemos su ayuda, sino porque merecen saber a qué se enfrentan. Y porque esta vez no luchamos solo por la humanidad, luchamos por todos ellos. Elena sonrió sombríamente. Entonces, más vale que estén listos para saber que sus vecinos galácticos más nuevos son en realidad sus protectores más antiguos. Afuera, las máquinas antiguas continuaban su despertar, preparándose para la batalla final en una guerra que se había librado desde antes de que la galaxia actual se asentara en sus brazos espirales. El antiguo enemigo regresa. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 6 horas. Representantes de todas las civilizaciones importantes se agolpaban en el gran salón, sus voces creando un caos de diferentes idiomas y manifestaciones emocionales. En el centro de todo, la doctora Elena Vázquez se encontraba ante la enorme pantalla, tratando de explicar lo imposible. Nos está pidiendo que creamos, dijo el canciller Cort lentamente, que la humanidad ha sido la guardiana secreta de la galaxia durante millones de años. No les estoy pidiendo que crean nada, respondió Elena con calma. Les estoy mostrando la evidencia. La pantalla mostraba el registro arqueológico completo que los equipos humanos habían descubierto durante el último mes. Antiguas cartas estelares que mostraban la evolución de la galaxia, informes de batalla de guerras libradas antes de que existiera cualquier civilización actual, lo más importante, registros de detección de estaciones de monitoreo del espacio profundo que habían estado vigilando el vacío entre galaxias durante eones. El embajador Kirk se inclinó hacia adelante, sus 3 ojos fijos en los datos. Estas estaciones de monitoreo de las que habla están operativas ahora. Las 47, confirmó Elena. Han estado rastreando a la flota enemiga durante los últimos 3 meses. Las entidades que nuestros antepasados llamaron los devoradores están aproximadamente a 4 meses de alcanzar el borde exterior de nuestra galaxia. La doctora Nara, que había analizado por primera vez las antiguas naves humanas, mostró sus propias pantallas. Hemos estado estudiando la tecnología de esas naves abandonadas. Las firmas de energía no se parecen a nada que entendamos. Pero, doctora Vázquez, si los humanos construyeron estas armas hace millones de años, ¿por qué perdieron las batallas anteriores? La expresión de Elena se ensombreció. Porque los devoradores no se parecen a nada de esta realidad. No simplemente destruyen civilizaciones, las consumen. Cada nave que destruyen, cada mente que tocan, los hace más fuertes. En ciclos anteriores, cuanto más luchábamos contra ellos, más poderosos se volvían. El salón quedó en silencio. Las implicaciones eran aterradoras. Un enemigo que se hacía más fuerte con la batalla, que se alimentaba del propio acto de resistencia. Entonces, ¿cómo?, preguntó el embajador Telik, proponen luchar contra algo que se vuelve más poderoso con cada victoria. Antes de que Elena pudiera responder, una señal urgente llegó a través de los sistemas de comunicación. Una voz humana, tensa por un miedo controlado. Aquí la estación de monitoreo del espacio profundo Mega 12. Tenemos contacto visual con la flota enemiga. La pantalla principal cambió para mostrar una transmisión en vivo desde la estación de monitoreo. Al principio, solo había espacio vacío, la oscuridad entre galaxias donde no brillan las estrellas. Luego, la cámara hizo zoom y todos en la cámara los vieron. No eran naves en ningún sentido tradicional. Parecían desgarros en el propio espacio. Heridas oscuras que se movían contra el fondo estelar. A medida que la cámara enfocaba, se hicieron visibles más. Cientos de ellos, miles, fluyendo a través del vacío como aceite extendiéndose sobre el agua. «Dios mío», susurró la doctora. «Belnara, ¿qué son?» «Son la conciencia convertida en hambre», dijo Elena. «En nuestros registros antiguos, se describen como entidades que existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Se alimentan del pensamiento organizado, de los patrones que hacen posibles las civilizaciones. Cuando consumen una especie, no solo matan los cuerpos, devoran el concepto mismo de esa especie de la realidad.
La transmisión de la estación de monitoreo continuó, mostrando el avance de la flota oscura. Mientras observaban, una de las entidades pareció notar la cámara. La imagen se distorsionó, se retorció, como si la realidad misma se estuviera doblando alrededor de la atención de la criatura. Luego, la transmisión se cortó. Omega 2 hectáreas desaparecido, informó el operador humano. Todo contacto perdido. El canciller Core se levantó lentamente, su enorme figura dominando la asamblea. Si lo que dice es cierto, doctora Vázquez, entonces nos enfrentamos a un enemigo que no puede ser derrotado por la guerra convencional. ¿Qué solución ofrecen sus registros antiguos? Elena manipuló la pantalla para mostrar diagramas técnicos de los archivos humanos despertados. En ciclos anteriores, nuestros antepasados descubrieron que los devoradores solo pueden ser destruidos permanentemente por armas que atacan la estructura fundamental de la realidad misma. No solo la materia y la energía, sino las leyes subyacentes que gobiernan cómo funciona el universo. Eso es imposible, objetó la doctora. Nara, ninguna tecnología puede reescribir las leyes de la física. La tecnología humana podía hace millones de años, replicó Elena. Y puede de nuevo. Las naves de guerra durmientes que han estado despertando en nuestro territorio no son solo naves avanzadas. Son plataformas de manipulación de la realidad capaces de crear zonas localizadas donde se aplican diferentes leyes físicas. La pantalla mostró el estado actual de la flota humana. En todo el espacio humano, antiguas naves se levantaban de bases ocultas, emergían de campos de asteroides donde habían esperado durante eones y se materializaban en el espacio normal, desde escondites dimensionales. Cada nave era masiva, empequeñeciendo incluso a las naves más grandes de la actual Armada Galáctica. Pero más impresionante que su tamaño era el estado de su tripulación. Según las lecturas, las naves estaban completamente operativas a pesar de no tener tripulaciones vivas a bordo. ¿Quién opera estas naves?, preguntó Krix. La voz de Elena se volvió queda, respetuosa. Los voluntarios de ciclos anteriores. Patrones de conciencia humana que eligieron ser subidos a los sistemas de las naves en lugar de someterse al borrado de memoria. Han estado esperando en las computadoras de las naves durante millones de años, manteniendo las naves, planeando este momento. El peso de ese sacrificio flotaba pesadamente en el aire. Seres que habían elegido renunciar a la muerte misma para permanecer conscientes y solos durante eras geológicas solo para estar listos cuando el antiguo enemigo regresara. ¿Cuántas naves?, preguntó el canciller Core. 2.347 naves principales, respondió Elena. Más naves de apoyo y plataformas de defensa automatizadas. Todo el poder de la civilización humana de 7 ciclos de historia galáctica. El embajador Telik, cuyo pueblo siempre se había enorgullecido de ser la raza más antigua de la galaxia, habló con cuidado. Doctora Vázquez, si la humanidad revela esta flota, cambiará el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Otras especies les temerán. Algunas incluso podrían considerarlos una amenaza mayor que estos devoradores. Elena le sostuvo la mirada firmemente. Entendemos el riesgo. Durante millones de años, hemos elegido permanecer ocultos en lugar de gobernar. Pero esta vez es diferente. Esta es la confrontación final. O terminamos el ciclo aquí, o no habrá un próximo ciclo para nadie. Nuevas alarmas sonaron en toda la cámara. Más estaciones de monitoreo se desconectaban a medida que la flota de devoradores avanzaba. El enemigo se movía más rápido de lo previsto, consumiendo los sensores automatizados a medida que se acercaban. Necesitamos tomar una decisión, declaró el canciller Cord. ¿Confiamos en la humanidad con este conocimiento? ¿Les permitimos revelar su verdadera naturaleza y luchar esta batalla por todos nosotros? La votación estuvo más reñida de lo que Elena había esperado, pero fue aprobada. El Consejo Galáctico apoyaría la revelación de la humanidad y ayudaría a coordinar la defensa. Mientras la sesión terminaba y los representantes se apresuraban a contactar a sus gobiernos, Elena se quedó atrás, observando las pantallas tácticas. El antiguo enemigo se acercaba, tal como los viejos registros habían predicho. Pero esta vez, la humanidad no se escondería. Esta vez, se levantarían y lucharían con todo lo que habían aprendido a lo largo de las eras. La pregunta era si sería suficiente. En lo profundo del espacio, la primera de las antiguas naves de guerra humanas comenzó a moverse hacia el borde de la galaxia. Dentro de sus núcleos cuánticos, conciencias subidas que habían esperado durante eones comenzaron sus preparativos finales.
Los guardianes de la galaxia despertaban para lo que esperaban fuera la última vez. Detrás de ellos, siguiéndolos más lentamente, venían las flotas de las razas más jóvenes. Especies que nunca habían luchado contra este tipo de enemigo, lideradas por humanos que los habían combatido antes y habían perdido. Pero juntos, por primera vez en la historia galáctica, podrían tener la oportunidad de ganar. Los guardianes emergen. La antigua nave de guerra humana, Eterna Vigilia, había estado esperando en la oscuridad durante 7 millones de años. Ahora, mientras sus núcleos cuánticos encendían a plena capacidad, la conciencia subida del almirante Saracheno Kafor sintió algo que no había experimentado en eones: esperanza. Todos los sistemas operativos, anunció a través de la red de la flota. La flota guardiana Alfa está lista para el combate. A su alrededor, extendiéndose a través de años luz de espacio, la armada humana oculta emergía de su largo sueño. Naves que habían sido leyendas incluso en la primera era galáctica de la humanidad aparecieron desde bolsas dimensionales, bases de asteroides y los corazones de estrellas muertas. Cada nave llevaba los patrones de conciencia de voluntarios de todos los ciclos. Guerreros que habían elegido el servicio eterno sobre el olvido pacífico. Informe de estado de la flota guardiana Beta. Llegó la voz del almirante Marcus Reeves, subido durante el cuarto ciclo. Estamos detectando distorsiones de la realidad a lo largo del borde galáctico. El enemigo ha comenzado su proceso de alimentación. En sus pantallas, la almirante Cheno Kafor podía ver a lo que se enfrentaban las fuerzas del Consejo Galáctico. 3 sistemas estelares enteros ya habían sido consumidos, no destruidos, sino borrados, como si nunca hubieran existido. Los devoradores no solo estaban matando civilizaciones, las estaban eliminando del tejido mismo de la realidad. Flota guardiana Gamma informando desde el brazo de Centaurus, anunció el almirante Li Wei Santos, un voluntario del segundo ciclo. Contacto enemigo en 30 minutos. Iniciando protocolos de manipulación de la realidad. La doctora Elena Vázquez, ahora a bordo de la nave de mando Promesa Ancestral, observaba las pantallas tácticas con una mezcla de asombro y terror. La escala de la batalla estaba más allá de cualquier cosa que la civilización galáctica actual hubiera imaginado. Elena, la voz de la almirante Cheno Kafor, llegó a través de los sistemas de comunicación. Están las razas más jóvenes listas para lo que están a punto de ver. Elena miró alrededor del puente, donde observadores del Consejo Galáctico de una docena de especies trabajaban junto a técnicos humanos. Sus rostros mostraban miedo, confusión y maravilla mientras intentaban comprender la tecnología que los rodeaba. «Están tan listos como pueden estarlo», respondió Elena. «Pero, almirante, nunca antes han visto armas de manipulación de la realidad. El impacto psicológico podría ser severo». «Mejor que el impacto psicológico de ser consumido por los devoradores», replicó sombríamente la conciencia ancestral. El primer enfrentamiento comenzó en el borde de la galaxia, donde la flota guardiana Gamma se encontró con un grupo de entidades enemigas. La batalla fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica registrada. Las naves humanas no dispararon armas convencionales. En su lugar, proyectaron zonas de física alterada alrededor de los devoradores. En un área, el tiempo se movió hacia atrás, haciendo que las entidades retrocedieran a su propio pasado. En otra, las fuerzas fundamentales se reorganizaron de modo que la gravedad repelía en lugar de atraer, destrozando a las criaturas a nivel subatómico. «Está funcionando», susurró la doctora Velnara, observando el enfrentamiento desde el puesto de observación del Consejo. «Los están destruyendo de verdad». Pero su celebración fue prematura. Los devoradores se adaptaron rápidamente, fusionándose en entidades más grandes que podían sobrevivir a los cambios de realidad localizados. A medida que consumían a sus compañeros destruidos, se hacían más fuertes, más resistentes a las armas humanas. «Por esto siempre perdimos antes», explicó la almirante Cheno Kafor a Elena. «Cuanto más luchábamos contra ellos, mejores se volvían para luchar contra nosotros. Pero esta vez, tenemos una ventaja que nunca antes tuvimos». «¿Qué ventaja?», preguntó Elena. En lugar de responder directamente, la almirante activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su voz llegó a cada nave humana, a cada conciencia subida que había esperado a través de los eones oscuros por este momento. A todas las unidades guardianas, aquí la almirante Cheno Kafor. Código de autorización Omega 7. Inicien el protocolo final. Elena sintió un escalofrío. Había leído sobre el protocolo final en los registros antiguos,
pero había esperado que nunca fuera necesario. En toda la flota humana, las enormes naves de guerra comenzaron a cambiar. Sus cascos se abrieron para revelar núcleos de energía pura, dispositivos de manipulación de la realidad que habían sido construidos no solo para luchar contra los devoradores, sino para hacer algo mucho más drástico. Elena, la voz del almirante era suave ahora, casi maternal. Necesitamos que contactes a las flotas de consejo. Diles que se retiren a una distancia mínima segura. Lo que estamos a punto de hacer afectará a una porción significativa de la galaxia. Elena abrió los canales de comunicación con las fuerzas del Consejo Galáctico. A todas las naves de consejo, aquí la doctora. Vázquez, retírense inmediatamente a las coordenadas. Alfa 77. Retrocedan al menos 1000 años luz de la zona de batalla. ¿1000 años luz? Respondió la voz del canciller Korb. Doctora Vázquez, eso les tomará semanas a nuestras naves más rápidas. ¿Qué planean los humanos? Elena miró la imagen holográfica del almirante Cheno Cafor. El rostro de la antigua guerrera estaba tranquilo, pacífico, incluso mientras se preparaba para lo que venía. La flota humana va a reescribir las leyes físicas de toda esta región del espacio, dijo Elena en voz baja. Permanentemente. Van a crear una zona donde los devoradores no pueden existir, donde el concepto mismo de consumir conciencia se vuelve imposible. Las implicaciones golpearon a los representantes del Consejo de inmediato. Tal cambio afectaría no solo al enemigo, sino potencialmente a toda forma de vida en la región. ¿El costo? Preguntó el canciller Korb. La almirante Cheno Cafor respondió esta vez, su voz llegando directamente a las naves de consejo. La flota guardiana no sobrevivirá al proceso. Nos convertiremos en parte de las nuevas leyes físicas que creemos. Nuestros patrones de conciencia se tejerán en el tejido mismo del espacio-tiempo. Pero los devoradores serán destruidos permanentemente, y esta región de la galaxia estará protegida para siempre. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro. La antigua flota humana, guardianes que habían esperado millones de años por este momento, se preparaban para sacrificarse por completo. No solo sus vidas, sino su propia existencia para salvar a civilizaciones que nunca habían conocido. Hay más, continuó la almirante Cheno Cafor. El proceso creará una barrera permanente alrededor de esta galaxia. Los devoradores no podrán regresar aquí nunca más, pero tampoco nosotros podremos irnos. Esta galaxia quedará aislada del resto del universo. El peso de esa decisión se apoderó de todos. Estarían a salvo, pero solos, aislados de cualquier otra cosa que pudiera existir más allá de su hogar galáctico. Inicien el protocolo final, dijo Elena en voz baja. Sálvenlos a todos. En toda la antigua flota humana, los núcleos de manipulación de la realidad alcanzaron una potencia crítica. Las conciencias subidas de millones de voluntarios de 7 ciclos de civilización canalizaron su existencia en un último acto de protección. El espacio mismo comenzó a cambiar. Las constantes fundamentales que gobernaban la física se desplazaron y fluyeron como un líquido. Las áreas donde los devoradores se habían estado alimentando de repente se volvieron hostiles a su propia existencia. Las entidades intentaron huir, pero descubrieron que el espacio-tiempo alterado no les permitía mantener la cohesión. Uno por uno, el antiguo enemigo se disolvió. No destruido, sino hecho imposible por las nuevas leyes de la realidad. Su hambre, su capacidad para consumir la conciencia, simplemente se volvió incompatible con la existencia en el espacio transformado. Las naves humanas también comenzaron a desvanecerse, su materia y energía integrándose en la nueva estructura física que habían creado. Pero sus patrones de conciencia permanecieron, esparcidos por toda la región transformada como una red protectora. Elena sintió una presencia en su mente, suave y familiar. «Está hecho», susurró la voz del almirante Cheno Cafor, ya no llegando a través de los sistemas de comunicación, sino hablándole directamente a sus pensamientos. «La galaxia está a salvo. El ciclo se ha roto, y siempre estaremos aquí, vigilando, siendo parte de las mismas estrellas». La batalla había terminado. La flota del Consejo Galáctico regresó lentamente para encontrar una región del espacio que brillaba con nuevas posibilidades, donde las leyes de la física habían sido reescritas por el sacrificio supremo de los antiguos guardianes de la humanidad. El doctor Marcus Chen, observando desde la Tierra, vio la transformación a través de los telescopios de espacio profundo. La parte de la galaxia donde se había librado la batalla ahora brillaba con una suave luz protectora. La presencia de las conciencias subidas tejidas en el tejido del espacio-tiempo mismo.
Lo lograron, susurró. Finalmente ganaron. Elena regresó a la Tierra como una mujer cambiada. Llevaba dentro de sí los recuerdos genéticos de 7 ciclos de civilización humana y el conocimiento de que su especie siempre había sido guardiana, protectores que lo sacrificaban todo por los demás. En la siguiente sesión del Consejo Galáctico, se presentó ante los representantes reunidos con un simple mensaje. Los antiguos guardianes de la humanidad se han ido, pero su protección permanece. Esta galaxia está a salvo ahora, aislada, pero segura. Y los humanos que quedan continuarán la tradición de servicio, no como gobernantes o conquistadores, sino como los servidores de todos los que llaman a esta galaxia su hogar. Las razas más jóvenes, que una vez habían temido el poder oculto de la humanidad, ahora entendían la verdadera naturaleza de sus vecinos humanos. No conquistadores esperando para dominar, sino guardianes que lo habían dado todo a través de las eras para mantener a otros a salvo. Y en las regiones transformadas del espacio donde se había librado la batalla final, los patrones de conciencia de héroes antiguos continuaron su eterna vigilia, asegurando que la galaxia por la que habían muerto para proteger permanecería segura para siempre. Las naves de guerra secretas se habían ido, pero su legado vivía en el tejido mismo de la realidad.